capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículos desde el 13, vamos a leer hasta el 16. Es el 14 al 16, pero vamos a leer desde el 13, que fue el versículo que vimos el domingo anterior, que enseñamos sobre él. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Dice allí: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Bien, hermanos, vamos a buscar el rostro de Dios en oración para comenzar la predicación de la palabra. Oh Señor, gracias por esta maravillosa mañana en el cual nuestros corazones, conforme a la gracia tuya, a tu Espíritu Santo, han podido elevarse en adoración a ti, en oración a ti. Es otra oración más la que tenemos en este momento para pedirte que tu palabra sea de bendición para nuestros corazones, que nosotros podamos tener un corazón humilde ante ella y podamos tener esta verdad como nuestra verdad para poder edificar nuestras vidas encima de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, es muy común un refrán popular que reza lo siguiente: lo último que se pierde es la esperanza. Y yo diría que la esperanza no se pierde jamás, pues uno de los atributos que distingue a los humanos es que todos echan mano a la esperanza. Todos los humanos tienen esperanza, aún hasta los que pierden su vida. Es decir, los que se suicidan es porque en realidad están echando mano a una esperanza. Piensan que muertos van a estar mejor que vivos. Unos poseen una esperanza abyecta, vana, hueca y fantasiosa, una esperanza terrenal que abarca solamente el aquí y el ahora, a un futuro limitado, solo mientras dure la vida física. Esa es su esperanza. Otros, que son los cristianos y solamente los cristianos, poseen una esperanza eterna, real y con fundamento, y con esa esperanza se edifican y consuelan. En los versículos que hemos estudiado hasta ahora, hermanos, en Primera de Pedro, una carta dirigida a creyentes que estaban atravesando por un gran periodo de tribulación, el tema de la esperanza es una constante. En el versículo 3, por ejemplo, Pedro nos dice que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, y en los versículos siguientes nos describe cuál es el contenido de esa esperanza, para llevarnos de la mano entonces de la exhortación al versículo 13 que estuvimos estudiando el domingo pasado. Vamos a releerlo para entrar en contexto de lo que vamos a ver hoy. Decía el versículo 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Y yo lo había dicho, hermanos, que por favor, esta última parte de este versículo lo memorizáramos, porque es muy importante para nuestra vida. Decía: y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué debemos esperar? Eso mismo, por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aunque somos afligidos en diversas pruebas, hermanos, a lo largo de nuestro peregrinaje, y tenemos que vivir muchas crisis, aún así podemos gozarnos en nuestra salvación y vivir confiados, porque al final del camino nos espera una herencia gloriosa. Jesucristo nuestro Señor será manifestado en su segunda venida y nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Por eso Pedro nos exhorta a esperar por completo en esa gracia que Cristo traerá consigo aquel día. Pero cuando llegamos al texto que vamos a estudiar en esta mañana, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16, la carta toma un giro que para algunos puede parecer desconcertante.
entendemos la necesidad de hablar de la esperanza a un grupo de cristianos en aflicción, pero ahora Pedro conecta este aspecto de la vida cristiana con el deber que tenemos de andar en obediencia y santidad. Vamos a leer versículos 14 y 16. Y dice allí, como hijos obedientes. Hermanos, este es el versículo que sigue al versículo de la esperanza. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Un imperativo, un mandamiento. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El apóstol viene hablando de la esperanza y repentinamente comienza a hablar de la obediencia y de la santidad. Y es que estos aspectos de la vida, hermanos, cristiana, porque uno puede preguntarse por qué. Si estamos hablando de la esperanza, entonces tenemos que hablar rápidamente de que tenemos que andar en santidad. Estos aspectos de la vida cristiana están tan estrechamente relacionados entre sí que no pueden ser separados. El disfrute de nuestra esperanza depende de nuestra obediencia. Pero al mismo tiempo la obediencia es incentivada por medio de la esperanza. Vamos a entender esto para que no sea un trabalenguas. El disfrute de tu esperanza, de esa esperanza que leíamos hace un momento, depende de tu obediencia. Pero al mismo tiempo, tú no obedeces si no tienes esperanza. Para que se entienda mejor. Por eso es que Juan nos dice en su primera carta, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3, que todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, hermanos. La esperanza purifica. Y el mismo Pedro dirá más adelante en la segunda carta, hablando precisamente de la segunda venida de Cristo y de todo lo que va a suceder aquel día, dice en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿De qué cosas está hablando? De las cosas terrenales, las que vemos ahora. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, ¿se están conectando? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, dice Pedro, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿En qué estaba esperando esos creyentes? ¿En qué dice Pedro que nosotros debemos esperar? En que cambien las cosas. Dice no, en los cielos y nueva tierra que va a venir con la segunda venida del Señor. Así que no es extraño, hermanos, que Pedro nos hable de la obediencia en este punto de su carta, o que insista en ella a lo largo de toda la epístola. Estos cristianos del Asia Menor necesitaban considerar seriamente el deber que tenían de obedecer a Dios, aún en medio de tantas dificultades que estaban atravesando por causa de su fe. Recuerden, hermanos, que estas personas estaban delante de una de las persecuciones más feroces que tuvo que atravesar la iglesia primitiva, que era la persecución de Nerón, porque le estaban echando la culpa del incendio de Roma. Así que estaban en los albores de una gran persecución donde muchos iban a perder sus vidas y otros iban a quedar apresados por el Imperio Romano, que para nada era bondadoso. A menudo los creyentes, hermanos, nos vemos tentados a convertir nuestras dificultades en causas atenuantes para justificar nuestros pecados. Como si la aflicción nos diera algo así, como una licencia para pecar. Pero tú no ves en la situación en la que yo estoy. Es decir, mira en lo que yo estoy. Es decir, tengo algún atenuante para que se me vaya la mano, ¿no? Para pecar. Encima de lo que estoy pasando ahora, no puedo añadirme una carga más de tener que luchar con mis propias tendencias pecaminosas. Eso puede esperar un poco, porque mira lo que estoy pasando ahora. Y no es que pensemos así de una forma consciente, hermanos. Pero cuando alguien se ve a sí mismo como una víctima de las circunstancias, cuando alguien se ve a sí mismo como
victimista, con un enfoque victimista, mira lo que me está pasando, yo no lo merezco. El próximo paso será pensar, inconscientemente tal vez, hermanos, que tiene ciertos derechos especiales para aflojar un poco el camino angosto por el cual deben transitar los cristianos. Y su carácter puede comenzar para aquí y para allá, y puede comenzar a pecar, porque la gente tiene que entender que está pasando por una situación difícil. ¿Cuál será el resultado de asumir esta actitud? Bueno, hermanos, ¿realmente encontramos alivio cuando relajamos nuestra vida de obediencia? Por supuesto que no. Lo que hacemos en realidad es añadir otros problemas, porque ahora tendremos que lidiar con el desagrado de Dios y con una conciencia acusadora. El próximo paso será muy probablemente más reacciones pecaminosas y el descuido de ciertos deberes. No tengo deseo de hacer esto. No tengo deseo de hacer aquello. No tengo deseos de orar, no tengo deseo de leer la Biblia, no tengo deseo de tener comunión. Porque yo estoy pasando por una situación difícil. Pero la conciencia sigue activa diciéndote, eso que hiciste no estuvo bien. Y esa responsabilidad que estás descuidando, lo mismo en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, sigue siendo tu responsabilidad. Es decir, el árbitro escondido de Dios no calla. Le sigue diciendo, no estás bien. De modo que ahora esta persona tiene dos problemas en vez de uno. El problema inicial que provocó esa reacción pecaminosa y la reacción pecaminosa que ahora está agravando la intranquilidad que le produjo el problema inicial. Dice primera de Pedro 3, del 8 al 12. No vamos a leerlo, hermanos. No vamos a leerlo por razones de tiempo. Sí, hay una conciencia que constantemente está acusando cuando tú pecas. Y entendamos, hermanos, que el pecado tiene consecuencias. Así que el estado último después de pecar es peor que el anterior. Lo que hace la vida insoportable, mis queridos hermanos, muchas veces, y todos quizás desde el punto de vista nuestro interior vamos a estar de acuerdo con eso. Lo que hace la vida insoportable muchas veces no son los problemas en sí mismos, sino las reacciones que tenemos a esos problemas. Nosotros vemos muchas personas que tienen más problemas que nosotros y la mayoría de las veces los enfrentan mejor. Vemos muchos creyentes con más problemas, vemos creyentes cuadriplégicos, vemos creyentes en situaciones de pobreza más difícil y lo enfrentan mejor. Vemos creyentes que han perdido hijos, familiares importantes, y lo enfrentan mejor. Porque todo depende de cómo enfrentemos los problemas. Toda esta respuesta pecaminosa contribuye en alguna medida a hacer la aflicción más difícil de sobrellevar. Una vida bienaventurada es aquella que es vivida en el marco de la voluntad de Dios revelada en su palabra. ¿Recuerdan el hombre del Salmo 1? Que era bienaventurado porque en su ley medita de día y de noche. Por eso el creyente es bienaventurado, porque la marca distintiva de un creyente es la obediencia, hermanos. ¿Cuál es la marca que distingue a un creyente que obedece a Dios? Y ahí entonces la conexión de nuestro texto. La semana pasada nosotros consideramos el tema de la esperanza. En la mañana de hoy estamos considerando el tema de la santidad y la obediencia. Y lo vamos a hacer bajo tres encabezados principales. En primer lugar, vamos a ver el fundamento de nuestra santidad personal. En segundo lugar, veremos las demandas de una vida de santidad. Y finalmente, el paradigma de una vida de santidad. Vamos a ver en primer lugar el fundamento de nuestra santidad personal. Versículo 14, hermanos. Vamos allí. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Eso es lo que dice el versículo 14. Así como Pablo describe a los inconversos en el capítulo 2 de Efesios, versículo 2, ¿cómo lo describe? Como hijos de desobediencia. Así también Pedro describe a los cristianos como hijos de obediencia. Los inconversos son hijos de desobediencia. Los creyentes son hijos de obediencia. ¿Qué es cómo se traduce esta frase literalmente? Como hijos de obediencia.
Los hijos, hermanos, llevan consigo la naturaleza de sus padres. Si usted ve dos gatos, tienen hijos, no va a salir un rinoceronte, sale un gato. Los humanos, tenemos humanos como hijos. Los hijos de Dios también llevan la marca de su Padre. Pues de la misma manera el Dios, el Padre, nos hizo renacer, un nuevo nacimiento para una esperanza viva. Como dice Pedro en el versículo 3. Si Él nos hizo partícipes de un nuevo nacimiento, ahora debemos manifestar en nuestras vidas las marcas del carácter de nuestro Padre a través de una vida de obediencia y de santidad. ¿De quién somos hijos? De Dios. ¿Y Dios es un Dios santo? ¿Es un Dios santo? Sí, nosotros también debemos serlo. En la regeneración el Señor nos imparte una nueva disposición para obedecer a Dios que antes no teníamos. Así como el deseo dominante de un inconverso es hacer su voluntad, es hacer sus deseos, el deseo dominante de un creyente debe ser hacer la voluntad de Dios. Eso no significa que los creyentes obedecen perfectamente, hermanos, porque eso no es así, que nunca pecan. No, eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí significa que hay en ese creyente una nueva disposición y una nueva capacidad que le permite irse en contra de sus inclinaciones y tiene deseos para obedecer la voluntad de Dios. La obediencia del cristiano fluye de una nueva naturaleza, fluye de un carácter que le ha sido impartido en el nuevo nacimiento. Así que nadie se hace cristiano por asumir un estilo de vida particular. A partir de ahora voy a leer la Biblia, voy a meter mi cabeza entre las manos y voy a orar insistentemente para que los demás vean. Eso no sirve para nada. Voy a estar en la cena, voy a estar aquí en los cultos de oración y voy a leer y voy a cantar a alta voz. Sí, un estilo de vida cristiana no te hace un cristiano. Los cristianos manifiestan un estilo de vida particular precisamente porque son cristianos. Porque han sido transformados desde adentro, hermanos. Han sido transformados de adentro hacia afuera. ¿Qué dice 2 de Corintios 5, versículos 14, 15 y 17? Vamos allá. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, mis queridos hermanos. Todas, todas. Nuestra unión con Cristo por la fe es transformadora. No podemos ser unidos a Cristo y seguir siendo los mismos. Tú no puedes ser el mismo que cuando viniste a la fe. En el momento de la conversión se inicia un proceso a través del cual los creyentes son transformados conforme al carácter de su Salvador. Y si hay algo que caracteriza a Cristo, hermanos, es su disposición a hacer la voluntad del Padre. Si un creyente es transformado a la luz del carácter de Cristo, pues debe querer hacer la voluntad del Padre. Por eso es que la Biblia pone en duda la profesión de fe de una persona que no manifieste interés alguno en oponerse a sus propios deseos para hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo lo sabemos? Dice Juan: si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En otras palabras, hermanos, no es verdad el asunto de los cristianos carnales. Que ande como un carnal, como un inconverso, sin embargo es cristiano. No, eso no es verdad.
La obediencia es una característica distintiva del creyente, así como la desobediencia es una característica distintiva de un incrédulo. Uno es un hijo de obediencia, el otro es hijo de desobediencia. Uno quiere hacer la voluntad de Dios, el otro quiere hacer su propia voluntad. El otro tiene el deseo de hacer eso y no hay nadie que le diga que no lo puede hacer, porque él quiere hacerlo. Por eso, hermanos, el creyente se avergüenza y se duele cuando es vencido por su pecado. Peca, claro que sí, el pecado lo vence. Y en su dolor es movido a arreglar sus cuentas con Dios por medio del arrepentimiento y con los demás también. Pero el incrédulo se molesta cuando le frustran sus deseos, cuando le impiden hacer lo que él quiere en su voluntad. Él se molesta cuando tú le dices que no puede llegar allá donde él quiere llegar, a pesar de que va a llegar de mala manera. Él dice que quiere llegar y ya, y se molesta. Porque son dos principios de vida completamente distintos y antagónicos entre sí. Cuando tú le dices a un creyente, no debes llegar allí porque Dios ha dicho que no, eso debería bastar para ponerlo a pensar. Es ahí entonces el fundamento de nuestra santidad personal. ¿Cuál es el fundamento, hermanos? Que somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, debemos manifestar nuestra filiación a través de un carácter santo, a través de un carácter obediente. Veamos entonces en segundo lugar las demandas de una vida de santidad. Las demandas de una vida de santidad. El apóstol Pedro pone delante de nosotros una demanda negativa y una demanda positiva. Negativamente, versículo 14. Vayamos allá nuevamente, hermanos. Disculpen. Versículo 14, negativamente hablando. No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Esa es la demanda negativa. La palabra que Pedro usa aquí y que dice conformarse, no os conforméis, significa asumir la forma de o amoldarse a. Lo que le está diciendo es, no vuelvas a meterte en el molde que tenías antes, estando en vuestra ignorancia. Si somos hijos de obediencia, hermanos, hay un patrón, hay un esquema al cual nosotros no podemos conformarnos. No podemos amoldarnos. Y esa es la misma palabra que Pablo usa en Romanos 12:2 cuando exhorta a los creyentes a no conformarse. La palabra es no amoldarse a este siglo, a no asumir los valores que este mundo tiene y al estilo de vida que este mundo vive. Yo lo he dicho en otras ocasiones, creo, y es una frase de uno de los pastores que tuvimos en nuestra iglesia cuando él predicaba de este punto. Él decía, si tú ves a alguien venir por ahí que camina como un ganso, tiene plumas de ganso, granda como ganso y come comida de ganso, ¿qué cosa es? Un ganso. Él decía, si tú ves a una persona hablando, respondiendo y viviendo como un inconverso, ¿qué cosa es? Aunque diga otra cosa, eso es lo que él es. Cuando nosotros éramos incrédulos, nosotros asimilamos un patrón, una cosmovisión de vida. ¿Por qué nosotros vivíamos de cierta forma antes de conocer a Cristo? ¿Por qué dábamos importancia a las cosas que dábamos importancia? ¿Por qué valorábamos cosas que en realidad no tenían ningún valor o que poseen un valor relativo? Hermanos, porque éramos hijos de desobediencia. Porque nuestro padre no era Dios. ¿Saben por qué? Bien, hermanos, porque teníamos una enfermedad del alma, una gran enfermedad. ¿Saben cuál? Ahí lo dice el texto, porque padecíamos de ignorancia espiritual. Noten cómo Pablo lo explica en Efesios 4:17, es un pasaje paralelo, no es el mismo autor, estamos hablando de Pablo y de Pedro, pero sí es el mismo autor al final porque es el Espíritu Santo. Escuchen lo que dice ahí. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Y qué dice? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo.
si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hermanos, dice, habla de la vanidad de su mente. ¿Saben? Hemos hablado varias veces de lo que significa la palabra vanidad y señala aquello que está vacío, que es fútil, que no tiene propósito. Una mente que no tenía propósito. Era una mente vana, era una mente poco útil. La idea no es que el hombre no creyente no posea capacidad intelectual alguna. No, hermanos, algunos son brillantes en su capacidad intelectual. Lo que Pablo está diciendo aquí es que su inteligencia y todo aquello que llena su mente no conduce a nada que tenga un valor eterno, un valor permanente, se queda aquí. Por eso es que Salomón en el libro de Eclesiastés caracteriza la vida de un incrédulo, ¿saben cómo? Correr tras el viento. Uno ve la figura y no lo entiende bien hasta que se lo imagina. Hace poco salió el libro de Sugel de Eclesiastés. Y una de las primeras figuras que uno encuentra en Eclesiastés es ese. Un hombre, imagínense a alguien tratando de atrapar el aire. Y usted lo ve para acá y lo ve para allá y corre y hace así. Y usted dice, ¿qué está queriendo hacer? Está loco. Está queriendo atrapar el aire. Eso es lo que está diciendo Eclesiastés. Esa persona corre tras el viento, pero nunca lo puede alcanzar. Porque el viento es viento. Esa es la vida del incrédulo. Trata de atrapar el aire. La vida del hombre sin Dios es una vida vacía y sin sentido, porque su mente es vana, hermanos, está vacía. Lo que produce no sirve en lo tocante a aquello que realmente importe, la verdad, la justicia. Esos son valores que la gente que no es creyente echa para un lado. ¿Qué cosa es la verdad, la justicia, el propósito y la razón de tu existencia, el conocimiento de Dios? Nada de eso le sirve. Pero ahora noten lo que Pablo sigue diciendo en el versículo 18 que estábamos leyendo, Efesios 4, 17 al 21. En el 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El problema, dice Pablo, es que tienen el entendimiento entenebrecido. Su capacidad de razonar equilibradamente, con juicio, ha sufrido daños enormes por causa del pecado. Este hombre no es capaz de discernir lo que realmente necesita, ni puede analizar la vida con una perspectiva correcta, porque está ciego, hermanos. Los ojos espirituales están ciegos. Y con una ceguera que es 1000 veces peor que la física. ¿Saben por qué? Porque un ciego físico sabe que está ciego, pero la ceguera espiritual incapacita al hombre para darse cuenta de que está ciego de verdad. El físico busca un bastón, el espiritual no busca nada porque no cree que está ciego. Y como consecuencia estos hombres viven ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Ellos están separados de la fuente de todo bien, de toda belleza, son ajenos a la vida que procede de Dios. ¿Y todo eso por qué? Porque ellos han determinado, hermanos, continuar viviendo en su pecado. Noten lo que Pablo sigue diciendo aquí, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Los pecados endurecen el corazón, lo encallecen, pierden la sensibilidad y lo que al principio molesta un poco, después molesta menos y menos hasta que puede llegar el momento que no se moleste. Eso es lo que la Biblia llama una conciencia cauterizada. Y una vida de pecado lleva a eso, a cauterizar la conciencia. Por eso la sociedad nuestra de hoy puede decir sin ningún problema que una persona que quiera ser un caballo es algo normal y que le pertenece, tiene el derecho. Comenzaron diciendo, bueno, pero esto más o menos, y llegamos hasta esto. No tenemos una conciencia cauterizada como sociedad. Cuando la conciencia se endurece de ese modo, hermanos, no permite que penetre en la mente y el corazón la instrucción que viene de Dios. Por lo tanto, la ignorancia de la que Pablo está hablando aquí es voluntaria. Es voluntaria. Es una ignorancia de la que el hombre incrédulo es culpable. Él quiere seguir siendo ignorante. Y dice Juan 13, del 19 al 20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo,
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El hombre ama las tinieblas, aborrece la luz, puede tomar como excusa cualquier otra cosa, pero esa es la razón por la que no quiere venir a la luz, porque anda en tinieblas. Aman su pecado y ese amor los mantiene en ignorancia y lejos de la fuente de todo bien, que es la vida que proviene de Dios. Lo que Pedro nos enseña en nuestro texto, hermanos, es que por causa de esa ignorancia no teníamos una perspectiva correcta de la vida cuando éramos incrédulos y por eso vivíamos como vivíamos. Ahora, en aquellos momentos nuestros deseos se iban detrás de muchas cosas superfluas y pecaminosas porque estábamos ciegos. Pero ahora el Señor ha abierto los ojos del creyente y nos ha dado su palabra para que nosotros podamos ver las cosas en su justo valor. Y por lo tanto, dice Pedro, no se supone que sigamos conformándonos a ese mismo patrón de vida que teníamos cuando éramos ignorantes. No puede ser que después que Dios te abrió los ojos, tú sigas viviendo como un ciego. Es lo que está diciendo Pedro aquí. Vean versículo 14, hermanos. Para que nosotros podamos aprovechar la Escritura, tenemos que estar arriba de la Escritura. Dice allí, 14, como hijos obedientes, no os conforméis, no vuelvan a tomar el molde de los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. No puede ser. Pero parece, hermanos, estar asumiendo que esa es una posibilidad. Que nosotros vivamos como incrédulos siendo creyentes. No que un verdadero creyente pueda vivir siempre como si fuera un incrédulo, no. Pero sí que en un momento dado puede sucederle que pierda de vista lo que ahora sabe y en ese instante se comporte como uno que no tiene conocimiento, que sigue siendo un ignorante. Queridos hermanos, ese patrón de vida que emana del mundo viene de una perspectiva incorrecta que el mundo tiene. El mundo no ve las cosas bien. Por eso es que viven como si no hubiese una eternidad delante de ellos, como si no tuviesen un alma, como si no hubiese un juicio al final de la historia, como si no hubiese un Dios al cual dar cuentas. Todas esas verdades son verdades que un incrédulo y que el mundo dice no creer. Es por eso que David define esta clase de hombre como mundanos en el Salmo 17:14, porque su porción la tienen en esta vida. Dice. O como dice Pablo en Filipenses 3:19, que solo piensan en lo terrenal, solamente piensan en lo terrenal. Sus anhelos, sus planes, sus metas, sus sueños tienen que ver con la vida, el aquí y el ahora. Más nada que eso. Por eso se apresuran tanto en sus planes. La demanda de una vida de obediencia requiere que no nos podemos conformar a ese patrón, hermanos. A ese sistema, a esa filosofía de vida, a esa cosmovisión. Poniéndolo de una manera más sencilla, escuchen bien, para poder vivir como el mundo vive, tenemos que desobedecer a Dios. Y para obedecer a Dios, no podemos vivir como el mundo vive. Es tan sencillo como eso. Por eso es que Santiago dice en su carta, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y Santiago está hablando ahí de un adulterio. Está casado y está buscándose a otra persona. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y el apóstol Juan escribe en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo no puedo amar a Dios amando y compartiendo alegremente con un sistema que se opone abiertamente a Dios. No puedo. Pero la demanda divina de la santidad no se limita al aspecto negativo, hermanos. De hecho, ni siquiera es el aspecto más importante de la santidad. Hay muchas cosas que un hombre santo no hace, pero lo que lo caracteriza como santo son las cosas que sí hace. Versículo 15. Vayamos allá. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y ese es el aspecto positivo de este mandamiento. La lógica del texto es maravillosa, hermanos. Es muy lógica. Por ejemplo,
En primer lugar, Pedro nos dice que Dios es santo. Y ese es el atributo más significativo de Dios. De hecho, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se menciona más la santidad de Dios que cualquier otro tipo de los atributos. De hecho, ningún atributo se dice que es 3 veces. Dios no es sabio, sabio, sabio. Dios no es omnipotente, omnipotente, omnipotente. Pero Dios sí es santo, santo, santo. Un ser como Dios sería un monstruo si no fuese santo. Imaginemos, hermanos, a un Dios que fuera todopoderoso, que conociera todas las cosas, que pudiera cambiar el ritmo de la historia, que puede hacer lo que le plazca, pero que no fuera santo, y que en su corazón existiera algún tipo de mancha. ¿Qué no pudiera hacer ese Dios? Sería terrible estar a merced de un Dios así. Sus hijos, en vez de tener amor por Él y estar confiados, deberían estar temerosos. Como los dioses de los griegos, que en un momento de ira podía acabar con media humanidad. Pero el Dios de la Biblia es un Dios santo, perfecto en pureza, absolutamente separado del pecado. Y como dice Juan en su primera carta, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Todo lo que Dios hace es perfectamente consecuente con su pureza moral. Mi querido hermano, antes de llegar a las aplicaciones, todo lo que estamos pasando por decreto tiene la marca de la santidad de Dios. Dios no te está dejando pasar nada que tenga ni un ápice de mancha o que sea en una situación pecaminosa que no vaya para tu bien. Nada, nada. Porque todo lo que Dios hace lleva la marca de su santidad. Pero precisamente porque Dios es santo, Él ama todo aquello que es puro y bueno. Y a la vez odia, abomina y castiga todo lo que es pecaminoso. Dios no puede permanecer indiferente ante la existencia del mal. Por eso diseñó un plan de redención por medio del cual los pecadores como nosotros somos rescatados del pecado y conformados a la imagen de su Hijo. Escucha bien esto que te voy a decir, mi hermano, porque es algo que normalmente no se habla de esa manera. Pero la esencia de la salvación no consiste en que nosotros vayamos al cielo a pasarla bien. No son vacaciones eternas. La esencia de la salvación consiste en que nosotros seamos librados de los estragos del pecado que ha producido en la personalidad humana, de modo que ahora podamos tener libre comunión con Dios. En otras palabras, la esencia de la salvación es que tú seas santo. Dios no te salvó para llevarte al cielo, no. Dios te salvó para hacerte santo, conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de la salvación. Y para hacerte santo, pues tenía que salvarte. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Se dan cuenta el propósito cuál es? Hacerte santo. Dios tiene un plan y conforme a ese plan tomó la iniciativa y nos llamó. El medio fue la predicación de la palabra, pero fue el Dios Santo que nos llamó para que tuviésemos comunión con Él. ¿Y cuál es la exhortación de Pedro? Que seamos consecuentes con ese llamamiento, hermanos. Que seamos consecuentes con ese llamamiento. Dios nos escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos. Cristo murió en el Calvario para que seamos santos. El Espíritu Santo nos llamó eficazmente para que seamos santos. Y finalmente en el cielo seremos glorificados para que podamos ser santos perfectos. Si decimos ser cristianos, la santidad no es una opción. Ni tampoco debe ser selectiva. Es en toda nuestra manera de vivir, como dice el texto. Toda nuestra manera de vivir. Mi querido hermano, tu obediencia es completa, debe ser completa. No, yo obedezco a Dios en un lado y en el otro no. Por ejemplo, mi querido hermano, cuando tú quieres ser un hombre conforme a lo que Dios ha mandado,
tú tienes que verte a los parámetros bíblicos de lo que es un hombre. Un hombre, según las Escrituras, es proveedor amoroso de su esposa, es un hombre protector de su familia, es un hombre valiente. Los hombres pusilánimes no están obedeciendo el mandato de Dios. Cuando tú vas a ser una mujer, tienes que ser una mujer conforme a lo que Dios ha mandado que sea una mujer. Por ejemplo, dice que la mujer debe tener un espíritu quieto y sereno, o afable y apacible. Si tú no eres así, tú estás desobedeciendo lo que Dios ha mandado de cómo sean las mujeres. Si eres agresiva, si eres de otra manera, que no sea quieto, sereno, o como dice la Reina Valera, afable y apacible, no estás obedeciendo el mandato de Dios. Pero si eres padre de unos hijos y permite que tus hijos sean desobedientes, contestones, que quieran sobre el pecado y tú no tienes ningún tipo de problema con eso, tú tampoco estás siendo un padre conforme a lo que Dios ha mandado de la paternidad. No estás siendo obediente. Y sigues conformándote al mundo, al molde que tú tenías antes de venir a la fe. No puede haber un área en nuestra vida en la que no se evidencie nuestro cristianismo. En nuestros matrimonios, en la crianza de nuestros hijos, en nuestro desempeño laboral y comercial, en nuestra comunión, en nuestra conversación con los demás, en nuestra vestimenta, en nuestras amistades, en nuestros gustos, en nuestro entretenimiento, en el uso que damos a nuestros bienes y a nuestro tiempo, en la manera en la que gastas el dinero. Estoy consciente de que eso se puede ver como una exageración y un fanatismo, pero yo quisiera apelar a tu razonamiento, creyente o no, en esta mañana. Si es cierto que existe Dios y que es el creador del universo, no deberíamos suponer nosotros que Él posee autoridad plena sobre todo lo que Él ha hecho para determinar cómo debe funcionar cada cosa. Pero no solamente eso, si es cierto que existe Dios y que es Él el creador del universo, ¿no deberíamos suponer que Él es el único que sabe realmente cómo deben funcionar las cosas? Si Él las hizo, es el que sabe cómo deben funcionar. Si Él te hizo un hombre, tú debes funcionar así. Si te hizo una mujer, debe funcionar así. Si te hizo un soltero, es así como debe funcionar. Si te hizo un soltero, no, si estás soltero hoy, porque puedes cambiar mañana. Es así como debemos funcionar, mis queridos hermanos. Y cuando nosotros no lo hacemos como Dios ha mandado, debemos arrepentirnos y pedirle gracia para volver a moldarnos a su palabra, no a los designios del mundo. Y eso no depende de la crisis, eso depende de nuestra relación con Él. Si acepto que Dios es Dios y que Él es el creador del universo, no debe haber un área en mi vida en la que yo decido ser autónomo, independiente y hacer lo que yo quiera. No debo ser honesto en la iglesia y un mentiroso en mi trabajo. No debe ser una persona amable con mis amigos y un tirano en mi casa. No puede ser. Cuando separo un área de mi vida para conducirlo como a mí me parece mejor, estoy actuando otra vez como cuando estaba en mi ignorancia. Dice Pedro, eso no debe ser así. Hemos visto entonces, hermanos, el fundamento de nuestra santidad personal, las demandas de una vida de santidad. Vamos a ver, en último lugar, el paradigma de una vida de santidad. Versículo 16. Es corto el versículo. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ese es el versículo. Y esta es la primera cita de las Escrituras que nosotros encontramos en Primera de Pedro, de otra escritura. El apóstol tomó las palabras estas del libro de Levítico, cuyo mensaje central es precisamente la santidad de su pueblo. 3 veces se repite esa frase en el libro de Levítico, sed santos porque yo soy santo. 3 veces. Y de ese modo Pedro no solamente insiste, hermanos, en el hecho de que la santidad de Dios pone sobre nosotros la demanda de ser santos, sino que esa santidad define y determina en qué consiste la santidad. Es decir, la santidad ya está descrita por Dios. Nosotros no tenemos que redescribirla. Ser santo no es otra cosa, ustedes saben qué cosa es.
imitar el carácter de Dios. Eso es el santo. Nosotros sabemos que la palabra significa separados para Dios. Sí, pero cuando nosotros estamos hablando de ejemplo a seguir como ahora, es imitar el carácter de Dios. Por ejemplo, Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, y dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Por qué tienes que amar? Porque ya lo hizo Cristo. Y tú tienes que imitar el carácter de Cristo. La palabra griega que Reina Valera traduce como imitar es mimetai, de donde viene la palabra mímica. Hacer mímica no es otra cosa que tratar de copiar los gestos de una persona en su forma de caminar, de hablar, de gesticular. Y lo que Pablo está diciéndonos aquí es que los creyentes deben imitar a Cristo de una manera consciente y deliberada. Esa es la norma. Debemos hacer mímica de nuestro Salvador. Es lo que está diciendo el texto. No se trata de seguir una serie de reglas esquemáticas, una lista de cosas prohibidas y otras cosas permitidas, no. Lo que Dios quiere de nosotros es que lo imitemos a Él. Lo que Cristo es y ha hecho, si nosotros lo imitamos, eso es seguir la santidad. Así de sencillo. Esa es la norma de santidad que aparece en la Escritura una y otra vez. Por ejemplo, en Mateo 5, 43 al 48, dice el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre justos y sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también eso los publicanos? Pero escuchen, Cristo no está diciendo aquí, pero imiten a los publicanos. No. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. Y aquí está el paradigma. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Imiten a ese Dios. Yo sé que la valla es demasiado alta. Pero también sabemos que más alto que eso es la gracia de nuestro Señor. Para irnos conformando a la imagen de su Hijo. Ninguno de nosotros es perfecto, pero vamos camino allí. ¿Saben eso? ¿Qué es lo que el Señor nos enseña en este pasaje? Que en todas las cosas debemos imitar su carácter. Esa es la razón por la que los cristianos guardamos los 10 mandamientos. ¿Sabe por qué guardamos los 10 mandamientos, hermano? No porque es una lista de cosas que Dios manifestó como prohibitivas para la vida de la gente. No, nosotros guardamos los 10 mandamientos porque el decálogo o los 10 mandamientos no es nada más que el reflejo del carácter santo de Dios. Y es por eso que nosotros debemos imitar eso. Porque Dios es así. ¿Por qué los 10 mandamientos siguen vigentes hoy? Fácil, porque Dios sigue siendo el mismo. Por eso no cambia los 10 mandamientos. La ley ceremonial de Israel sí cambia. La ley civil de Israel sí cambió. Pero la ley moral no, porque Dios sigue siendo el mismo ser moral que era y va a seguir siéndolo durante toda la eternidad. Todo aquel que ama a Dios necesariamente ama su ley. Dice David en el Salmo 119, 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Y lo que está diciendo David aquí, oh, cuánto te amo a ti. El salmista amaba a Dios y por eso amaba la ley que refleja el carácter de Dios. Y lo mismo vemos en el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, en el versículo 12. Pablo nos dice que la ley es santa, justa y buena. Y más adelante añade que él se deleitaba en su interior en esa ley de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, justo y bueno. Mi querido hermano, ¿cuál es el paradigma de la santidad? No somos ningún hermano, aunque nosotros debemos imitar a los hermanos más piadosos y que van delante, pero al final lo que estamos imitando es lo que Dios ha hecho en ellos. Es decir, nosotros, el paradigma de nosotros tiene que ser Jesucristo. Mira a Jesucristo, mi querido hermano. Estás en crisis, mira a Jesucristo. Está la cosa mala en el país, mira a Jesucristo. Tenemos que esperar, mira a Jesucristo. Ponte a Cristo aquí, aquí. Tenemos que mirar a Cristo aquí. Fallamos, sí fallamos muchas veces. Tenemos que volver a arrepentirnos y decir, Señor, ayúdame a mirarte.
para que no pierda el foco, para que no me conduzca como un ciego, porque ya yo tengo vista, para que no me conduzca como los que no tienen esperanza, para que no sea una persona que constantemente esté tirando a diestra y a siniestra lo que no está bien. Mira a Cristo, mi querido hermano, mira a Cristo. Él debe ser la brújula nuestra, el foco de nuestra atención. Un verdadero cristiano se deleita en todo aquello que es como Dios. Y eso es precisamente lo que la ley refleja, la santidad, la justicia y la bondad de su Padre Celestial. Solamente algunas palabras de conclusión, hermanos. Resumiendo lo que hemos visto hoy, así como los creyentes tenemos el deber de esperar en Dios, independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor, independientemente de si las cosas están buenas, malas, regulares, de la misma manera tenemos el deber de obedecerle y vivir en santidad, independientemente de las circunstancias. La situación que tú tienes, que tenemos como nación, no nos permite a la iglesia cubana andar en desobediencia. No tenemos la más mínima razón para andar en desobediencia. Y si eso es lo que tú crees hoy, mi hermano, déjame decirte algo, estás equivocado, estás desenfocado y estás tomando el molde que tenías cuando estabas en tu ignorancia. Somos hijos de obediencia. El Señor ha hecho una obra en nuestros corazones, inclinándonos a hacer su voluntad. Y eso no significa, como hemos dicho ya, que sea fácil para los cristianos el camino de la obediencia. No, es muy difícil. Porque el pecado todavía mora en nosotros. Se opone fuertemente a que hagamos la voluntad de Dios. Pero ¿saben qué? Ese pecado hace guerra contigo, pero no es tu Señor. Ya fue destronado. Sigue siendo tu enemigo, pero ya no es tu rey. Y ya no te puede gobernar. Porque tú tienes un Señor que te gobierna. Y ese es Jesucristo. En la misma medida en que hagamos oposición al pecado, dependiendo de la gracia y del poder de Dios, en esa misma medida seremos dignos representantes de la fe que profesamos. Agradaremos a Dios y recibiremos la bendición que acompaña una vida de obediencia, como dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo, que no se sentó en silla de escarnecedores. Y a los amigos que nos visitan hoy, que no eres creyente o no profesas la fe, quiero añadirte una idea más. Mi amigo, el problema principal del hombre no es la falta de salud, la falta de dinero, vivir en un país roto, la falta de personas que se interesen por ti. Recuérdense algo, cuando Dios, uno de los dos mandamientos en el que está la ley moral, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escuchen, hermanos, porque nosotros tenemos una cosmovisión errada por la psicología y la manera de pensar de la sociedad moderna. Dios no está mandando a que tú seas un recipiente de amor. Es decir, Él no está mandando que seas amado. Lo que te está mandando es amar. Entonces, la mayoría de la gente se queja porque no lo aman tanto a Él, pero ese no es el mandamiento. El mandamiento es que tú ames. Es decir, nosotros deberíamos, nos amen o no, estar dispuestos a amar. Amar. Y eso es lo que Dios manda. Ama a tu Dios y ama a tu prójimo. No seas un receptor de amor. La gente te tiene que amar incondicionalmente y amarte y llenarte el tanque, porque si no te llena el tanque y se queda medio vacío, tú todavía no estás bien, porque te tiene que seguirte amando. Pero eso no es lo que manda la ley. La ley, que es el carácter de Dios, manda que amemos. La acción va fuera de nosotros, no hacia adentro. No hacia adentro. Así que no es que la gente no te ame el gran problema de tu vida. No es ese. El problema principal del hombre es el que Cristo vino a resolver al encarnarse siendo Dios. Es el pecado. Es el pecado lo que te separa de la fuente de todo bien que es Dios. Es el pecado lo que te mantiene esclavizado a una mente vacía y sin sentido. Es el pecado lo que ha generado en tu vida una desgracia tras otra. Y si eres un muchacho y tú no crees en el Señor todavía y no han venido esas desgracias a tu vida, yo te puedo asegurar que eso es lo que va a pasar. Si tú desobedeces a Dios, vas a tener una vida desgraciada. Y yo no te estoy hablando desde el punto de vista material, te estoy hablando desde el punto de vista de tu alma. Una vida desgraciada.
Es el pecado lo que ha generado en tu vida una desgracia tras otra. Es el pecado lo que finalmente te llevará a tener una condenación eterna si tú no tratas con tu corazón a la manera de Dios. Y lo que Dios hizo para resolver ese problema es que Dios envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, para que asumiera nuestra naturaleza, se hiciera un hombre, siendo semejante en todo a nosotros, lo que sin pecado, para que como hombre muriera en una cruz para pagar tu deuda y la mía, lo que le debemos a Dios por ser desobedientes. Y en virtud de esa obra de redención, hoy te ofrece a ti, mi querido amigo, el perdón de tus pecados y el don de la vida eterna, si tú entregas tu corazón por entero en arrepentimiento y fe. Quiera Dios que no rechaces ese regalo hoy, ese regalo de la gracia de Dios en Cristo, porque no existe otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Tú crees que tienes que seguir un camino? ¿Tú quieres que tú amas tu vida? ¿Tú sigues creyendo encontrar la verdad? Escucha lo que dice Cristo en el capítulo 14 de Juan, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Quieras tú resolver tus problemas con Dios por medio de Cristo hoy. Quieras tú que eso sea así. Vamos a orar.